Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de su curso de base de datos 2. Esta noche vamos a estar dando los temas que tenemos aquí en pantalla. Vamos a ver lo que es la integridad referencial, a qué se refiere integridad referencial y la importancia que tiene eso en nuestra base de datos. Vamos a estar repasando el tema de funciones de agrupamiento. Sí, es importante ver todo lo que son las funciones de agrupamiento e importante ver también esas funciones ya aplicadas a sentencias que tengan que ver con 2 o 3 tablas. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar lo que son funciones de agrupamiento. Vamos a estar viendo también o recordando lo que son los operadores like y los operadores between. Y el tema nuevo que vamos a ver hoy es la parte de optimización de consultas. Es importante que nuestras consultas a base de datos, nuestras sentencias SQL, tengan un proceso de optimización en el caso de que las consultas traigan mucha información y esa información lo que provoque es que nos dé atraso en la entrega de esa data. ¿Sí? Si entonces es demasiado complicado, tiene demasiados campos o demasiados registros que devuelve, puede ser que haga una demora y nosotros tenemos entonces que optimizar esa consulta para que su respuesta sea la más rápida posible. Y hay unas técnicas que vamos a estar viendo para poder hacer eso. Bien, comencemos entonces con el tema de integridad. Bien, aquí un pequeño recorderis de las sentencias create table, ya ustedes la han utilizado. Ese comando ya saben que permite crear objetos en la base de datos, no solo tablas, sino vistas, procedimientos almacenados. Inclusive crear la propia base de datos también se usa con la instrucción create. Bien. Pasemos entonces a lo que es integridad referencial. ¿Sí? La integridad referencial es la propiedad de la base de datos. La misma significa que la clave externa de una tabla de referencia siempre debe aludir a una fila válida de otra tabla a la cual hace referencia la siguiente tabla. La integridad referencial garantiza que la relación entre las dos tablas permanezca sincronizada durante las operaciones de actualización y eliminación. Bien, entonces la integridad referencial, mencionamos un poco de ella la semana pasada, hoy vamos a estar viendo entonces cómo aplicamos la integridad referencial en nuestra base de datos. Ya sabemos que con la integridad referencial lo que hacemos es evitar que se den algunas situaciones como datos duplicados, datos faltantes, datos alterados y datos incorrectos. Entonces ahora vamos a aplicar cómo logramos evitar que esas situaciones se den. Bien, vamos a suponer, pongamos un ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos tablas, una tabla que se llame categorías y la otra tabla que se llama productos, tal como están ahí en pantalla. Fíjense entonces que la tabla de productos contiene un campo que se llama categoría, ¿sí? Que por lo que se ve o tradicionalmente lo que se hace es que este producto o la tabla de productos hace referencia o está unida a la tabla de categorías. Bien, entonces eso es lo que tradicionalmente se da. Ahí está, digamos ahí, esa categoría hace referencia a esa tabla. Bien, ahora, si yo no tuviera la integridad referencial colocada, me pueden suceder algunas situaciones. Ejemplo, fíjense que en productos, en la tabla de productos, los 4 primeros productos hacen referencia a la categoría 1, 3, 4 y 2. Perfecto, porque aquí en la tabla categorías esas existen. Pero ¿qué pasa con el producto 5, que está con el código COD 4? Tiene una categoría 5. Fíjense aquí, dice categoría 5. COD categoría 5. Y esa categoría o ese COD categoría no existe aquí en la tabla de categorías. Por lo cual, este registro no está de acuerdo, o sea, este registro no hace corrupta la base de datos. Porque es mentira que ese producto 104 puede hacer referencia a una categoría que no existe. Ahora, eso sí puede pasar si ustedes dejan su base de datos sin integridad referencial.
¿sí? Entonces, esto es lo que haría, obviamente, que este registro no deba estar. Ese registro no debe estar, porque está haciendo referencia a una categoría que no existe. Si nosotros aplicamos la integridad referencial en nuestra base de datos, esta situación no se puede dar, ¿sí? No podría haberse agregado ese producto con categoría 5 porque inmediatamente la base de datos te va a decir, esa categoría no existe en la tabla principal, ¿sí? Entonces, yo no puedo crear un producto con una categoría que no existe en la tabla de categorías. Eso es integridad referencial, ¿sí? ¿Cómo hacemos o cuál es la principal herramienta que nos permite mantener una integridad referencial? Se le conoce como constraint, pero en realidad nosotros ya la hemos visto, son las llaves foráneas, ¿sí? Las llaves foráneas. Bien, entonces las llaves foráneas, para el ejemplo de la tabla de productos, fíjense que aquí al momento de crear la tabla de productos, se creó producto, nombre, precio, stop, categoría. Bien, solamente que aquí, este campo, le agregamos entonces estas opciones que tenemos aquí, esta instrucción que dice constraint, foreign key. Este constraint lo que está declarando es que él le va a nombrar a esa llave, se la va a poner de este nombre, ¿sí? FK, CATEC, ese es el nombre de la llave foránea, ¿sí? Pero la instrucción en realidad que hace la referencia es esta, foreign key, entre paréntesis, cuál es el campo de esta tabla a la cual quieres hacer alusión, sería este. Y entonces, luego la instrucción reference, ahí entonces uno va a colocar la tabla, la otra tabla, con el campo del cual debe hacer unión el campo que está en esta tabla, que es categoría, ¿sí? Entonces, categoría se une o se debe unir al code categoría de la tabla categorías. ¿Sí? Esta referencia, digamos, este foreign key, ya ustedes lo han hecho. A diferencia aquí es que estamos poniéndole un nombre a la llave foránea que se conoce como constraint. ¿Bien? Esto nos permite a nosotros crear entonces una integridad referencial. ¿Sí? Solamente con agregar esta instrucción, ya nosotros estamos agregando una integridad referencial y no va a permitir entonces que pase lo que vimos en la pantalla anterior. ¿Sí? Si hay integridad referencial, este registro que está al final no se hubiera ingresado nunca. ¿Sí? Entonces, para eso está la integridad referencial. Para evitar que se agreguen registros que no tengan referencia correcta con otras tablas. Y así entonces no estamos creando registros basura o pérdidas de información. Bien, otra manera de agregar la integridad referencial no solo es cuando se crea la tabla. Puede ser que la tabla ya esté creada y nosotros lo único que queremos es agregarle la llave. Entonces lo podemos hacer con alter table, ¿sí? La instrucción alter table, la tabla, productos. Le usamos la instrucción add y agregamos el foreign key. Ya de aquí en adelante es la misma instrucción. Foreign key, entre paréntesis, el campo de la tabla de productos, la palabra reservada reference, la tabla a la cual nos vamos a unir con el campo al que nos vamos a unir. ¿Sí? Esta es la manera entonces de crear la integridad referencial por medio de una llave foránea de una tabla ya creada sin necesidad de crearla nuevamente. ¿Sí? Siempre se puede crear llaves foráneas posteriormente a la creación de la tabla. Lo único que evidentemente en ese momento no debe haber referencias mal ingresadas, digamos. Si la tabla que estábamos viendo hace un momento de productos se mantiene con ese registro que estaba mal y yo intento hacer la llave foránea, no me lo va a permitir, me va a decir, no puedo hacer la llave foránea porque ya existen registros que están fuera de rango, ¿sí? Entonces, la llave foránea se debería hacer siempre al principio para evitar que sucedan esas pérdidas de información y esas datos incorrectos. ¿Sí? Bien, así entonces podemos nosotros crear lo que son las
integridad referencial. Bien, vamos a recordar un poco sobre las funciones de agrupamiento. ¿Sí? Esta función de agrupamiento ya la hemos visto. Vamos a hacer un rápido recorderis de para qué sirve. La función de agrupamiento son funciones o operaciones matemáticas que tiene el SQL para devolver información específicamente para la cual la función está hecha. ¿Sí? En este caso vamos a ver la función min, la función max, que los trae es el valor mínimo de un campo y el valor máximo de un campo. ¿Sí? En este ejemplo tenemos, digamos, la tabla empleados, y con esa tabla empleados, si yo ejecuto estos dos ejemplos, select min edad from empleados, lo que va a hacer la base de datos es buscar en ese campo que se le indicó cuál es el valor menor de este campo que le indicamos, de edad. ¿Cuál es el menor valor? Entonces él va a hacer un recorrido completo y va a decir, este es el menor, y eso es lo que nos va a devolver. En el max hace entonces lo contrario. Separa también la columna que es edad y busca el máximo, y en este caso será 44. Entonces, la función de agrupamiento son operaciones matemáticas que nos permiten entonces generar información según para lo que esté hecho la función. Cuando la función se utiliza así, sola, nos devuelve un valor, ¿sí? El valor que es el resultado de la función. El mínimo en este caso y el máximo. Un valor solo, ¿verdad? Las otras funciones de agrupamiento, vamos a verla. Este es un repaso, así que por eso lo pasamos un poco rápido. Bien, las otras funciones de agrupamiento son count, sum, average. ¿Sí? El count lo que hace es el contador, cuenta la cantidad de registros que tenga una consulta que tú hagas. ¿Sí? El sum, bueno, es una sumatoria, es una de las funciones de agrupamiento más utilizadas, suma los valores del campo que uno especifique. Y el average, que es igual al promedio del campo que uno especifique. Average, porque es average en inglés del promedio. Bien, ejemplos de estas tres funciones de agrupamiento usando la misma tabla de empleados. Ahí tenemos un select count from empleados, que lo que va a hacer es contar todos los registros que cumplan con las sentencias que están generando allí. En este caso, la sentencia no tiene where, por lo cual va a traer toda la tabla, y lo que va a hacer es contar todos los registros. Y aquí, como se puede ver, hay 10 registros nada más. Esa es la respuesta que va a traer. Sin embargo, cuando uno utiliza la función sum, ahí sí uno tiene que especificar el campo que quiere hacer la sumatoria. En este caso es el salario. Entonces él va a tomar esa columna y la va a sumar completo. Todo lo que cumpla con la condición. En este caso no hay where, por lo cual cuando no hay where, él busca toda la tabla. Y la función average igual lo que va a hacer es a buscar el promedio de los salarios. ¿Sí? Bien, vamos a ver los resultados de estas funciones. Dice que son 10 empleados, el salario es 9.955 y el averaje, obviamente como el averaje es la sumatoria entre la cantidad, sería 995,50. Bien, entonces, como ya saben, estas funciones nos devuelven el valor siempre especificando entonces el campo donde vamos a sumar y el campo donde vamos a promediar. Para el count, recuerden que no es necesario colocarle un campo en específico porque todos les van a dar el mismo resultado. Si yo hago un count de edad, me da 10. Si hago un count de apellido, me va a dar 10. Si hago un count por nombre, me va a dar 10. ¿Por qué? Porque lo que cuenta son las líneas, y las líneas son las mismas, no importa qué campo le especifique. ¿Sí? Entonces, por lo regular, se tiende a que cuando uno usa la sentencia o la instrucción count, la función count, le coloca asterisco, ¿sí? Para no tener que estar buscando el campo, porque en realidad da lo mismo. Bien.
Ahora, esas funciones de agrupamiento, por lo regular o ya yendo más avanzado, utilizan entonces la instrucción group by, ¿sí? Por eso se llaman funciones de agrupamiento. Utilizan la función group by. La función group by permite agrupar filas según las columnas que se indiquen como parámetros y suele utilizarse con las funciones de agrupamiento. Bien, vamos a ver cómo trabaja entonces el group by con las funciones de agrupamiento. Vamos a ver 3 ejemplos de la misma tabla. Aquí entonces ya no solo usamos la función de agrupamiento, sino colocamos un campo, ¿sí? En este caso el campo es nacionalidad. Cuando utilizamos un campo al lado de una función de agrupamiento, yo estoy obligado a agregar la instrucción group by y colocar el mismo campo que está acompañando a la función abajo, ¿sí? Agrego el group by y coloco el campo abajo, nacionalidad. Eso entonces lo que va a hacer es a buscarme las nacionalidades y a contar cuántas nacionalidades hay por cada, o sea, cada diferente nacionalidad la va a contar, ¿sí? Digamos, Colombia la va a contar y va a decir, bueno, que hay 2. Panamá va a contar las demás y habrá 8, ¿sí? Entonces, eso es lo que él va a hacer. Primero va a agrupar y después va a contar. Lo mismo va a hacer, entonces, la función sum del salario. En este caso, le estamos colocando el departamento, que está aquí. Y le agrego el group by y bajo el campo departamento. Eso es una regla que tengo que usar siempre que uso la función de agrupamiento con campos adicionales al de la función. Entonces, él va a agrupar todos los departamentos, digamos, producción, informática, contabilidad y cobros. Y luego, entonces, en esa agrupación va a hacer la sumatoria de los salarios. Cuando hacemos alguna instrucción como esta, lo que estamos diciendo aquí entonces es, dame el salario por departamento. Se conoce o normalmente se le dice por departamento, por nacionalidad, ¿sí? Y eso lo que quiere decir es que está agrupado por ese campo, ¿sí? Cuando decimos salario por departamento, entonces en este caso sería una agrupación por departamento. Esa misma agrupación es la que tenemos en el tercero, solamente que aquí estamos usando el max. Entonces, igual el group by es lo mismo, solamente que el resultado obviamente va a dar diferente porque uno está haciendo sumatoria y el otro está buscando el máximo. Bien, vamos a ver los resultados entonces. Como ven, cuando ya se utiliza la función de agrupamiento con campos adicionales, ya no trae un valor solo, sino que nos trae una matriz o resultados básicamente agrupados por lo que uno le dijo, ¿sí? Digamos, por nacionalidad el primero, nacionalidad y el conteo de cada una de esas nacionalidades. El segundo, que busca la sumatoria por departamento, aquí están todos los departamentos que encontró, o sea, esos son los que encontró, y luego entonces le hace una sumatoria por departamento, lo que quiere decir que en contabilidad los salarios suman $2,000, en cobros suman 3,010. ¿Sí? Y el último agrupó los mismos 4, que son los únicos 4 que hay, y entonces lo que hizo buscar el máximo salario por departamento. Eso quiere decir que en cobros hay alguien que cobra 1,400, pero puede haber otros salarios, solamente que él buscó el máximo. Bien. Vamos entonces a la base de datos. Déjenme dejar de compartir para irme a la base de datos. Y ahí podemos hacer entonces vamos a revisar, poner a prueba precisamente lo que estamos mencionando. A ver, comparto pantalla.
Voy a hacer un select aquí en una tabla que se llama colaboradores. Vamos a ponerla aquí. Bien, esa tabla tiene, bueno, aquí dice que tiene 21 registros, ¿sí? Estos son colaboradores o empleados. Bien. Ahora lo que voy a realizar es una, disculpen, unas funciones de agrupamiento primero o inicialmente. Disculpe que me está dando problemas un poco acá la compartir pantalla. Voy de nuevo. Ahora sí. Bien. Vamos a ver entonces aquí. Voy a colocarle una sumatoria. Digamos que quiero hacer por nacionalidad. Hacerle on count. Y también un zoom por los salarios. Bien, como lo dice la regla, precisamente entonces yo tengo que, si uso un campo acompañado con funciones de agrupamiento, yo tengo que ese campo bajarlo, agregar la función group by y bajar ese campo para poder entonces generarlo sin que me dé ningún problema. Bien, ahí entonces me está diciendo de los colaboradores cuántas nacionalidades encontró. Encontró cuatro nacionalidades. De ella me dice que hay 16 panameños, un venezolano, 2 españoles y 2 colombianos. Y me da entonces la sumatoria de esos salarios, ¿sí? 2.400, 2020, 18.200 y 1.000. Bien, entonces me está dando las dos funciones de agrupamiento, tanto el count como el zoom, agrupados por nacionalidad. Bien, ahora veamos si él tiene departamentos. Creo que tiene departamentos acá. Vamos a ver, creo que se llama Copdepto. Aquí tengo que grabar el grupo. Y me hace entonces una agrupación por departamentos, bien, de los colaboradores. Sin embargo, obviamente este resultado no me dice mucho porque lo que tengo son el códigos. Mi intención entonces es poder indicar el nombre del departamento y cuántas son las personas que trabajan en ese departamento y cuál es su salario, ¿sí? ¿Cuál es el salario agrupado por departamento? Entonces, yo tendría que agregar una tabla, en este caso, la tabla de departamentos. Bien, como vimos la semana pasada, podemos usar alias. Yo voy a usar call y dep. Bien, entonces, aquí arriba, lo primero que voy a hacer es unir las tablas. Recuerdan, hay que unir las tablas primero que todo. Entonces, call va a tener copdepto. Y dep también va a tener, en este caso se llama igual. Bien, entonces ya uniendo las tablas, yo sé que acá arriba puedo usar campos de las dos tablas. Usé el de colaboradores y ahora voy a usar el de departamentos. Quiero ver el nombre del departamento, entonces le voy a colocar así. Yo sé entonces en esta situación de que estoy colocando dos campos. Dos campos. Esos son los que tengo que bajar al group by. ¿Sí? No puedo dejar solamente uno. Ahora ejecuto. Y entonces voy a encontrar el código de departamento, el nombre del departamento, la cantidad de personas que trabajan en ese departamento y cuál es el salario o la planilla por departamento. Aquí lo único que voy a hacer es cambiar el alias de las columnas para que no se vea el nombre de la función.
¿sí? Voy a poner aquí cantidad. Y aquí total salario. Ya voy a quitar el código porque no me parece adecuado usar el código de departamento. Solo voy a dejar el nombre. Bien, y al ejecutar esto, entonces ya me da el resultado, el departamento, la cantidad de colaboradores y el total del salario por departamento. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, profesor. No tienen preguntas. Bien, denme un segundo para volver al... Aquí está. Un segundo. Bien, vamos a hacer un recorderis de este operador, el operador like. ¿Sí? El operador like es un tipo de operador lógico que se usa para determinar una cadena específica dentro de un campo que es un campo tipo string. ¿Sí? ¿Verdad? Normalmente este operador se usa dentro de la instrucción where. Digamos, si queremos identificar los nombres que inician con A, entonces lo podemos colocar así. Si tenemos cédulas que inicien con el nombre de la provincia, nosotros podemos colocar aquí y buscamos todas las personas que tengan cédula de Panamá. ¿Sí? Solo identificando que la cédula comience con 8. Ya esto entonces el like nos puede ayudar a encontrar esta situación. Bien, vamos a ver unos ejemplos usando el like. Bien, vamos a usar precisamente la misma tabla para no salirnos de aquí, de colaboradores. Bien, entonces la tabla de colaboradores, si yo quisiera todas las personas que comiencen con A, aquí entonces en el where, usando el campo nombre, voy a utilizar entonces el operador like y le digo, yo quiero todas las personas que comiencen con la letra, con su nombre comience con la letra A. Siempre tengo que usar un comodín. Recuerden que el comodín es el símbolo de porcentaje. Lo que indica es, no me interesa lo que hay después de la A, solo que tómalo en cuenta todo lo que está después de la A. ¿Sí? Solo lo único que le interesa es la A. Después de ahí no me interesa. Pero tengo que colocarlo. Si no le pongo el comodín, entonces él solo va a hacer una comparación con, como si fuera igual a A. El comodín dice que sí toma en cuenta lo demás, aunque no lo va a evaluar. ¿Sí? Bien, entonces aquí fíjense que todos los nombres inician con la letra A. Lo mismo puedo hacer entonces para los que terminen con A, también lo puedo hacer. Digamos que ahora voy a comparar los apellidos que terminen con A. Lo único que tendrá que es mover el comodín, colocarlo aquí al principio, para que la única evaluación que haga es con la última letra. Entonces va a evaluar la última letra. Y aquí entonces todos los apellidos que terminen con A es lo que me va a extraer. El operador like es utilizado mucho para buscar nombres, para buscar direcciones dentro de una lista de direcciones o una lista mucha lista de datos, por decirlo así, de una cadena. Entonces uno busca especialmente. En la dirección es muy común, digamos, quiero ver todas las personas que viven en San Miguelito, entonces uno busca San Miguelito, le pone like y entonces le va a traer todas las personas que viven en esa dirección. Bien, con la cédula también se utiliza mucho. Yo puedo evaluar la cédula
todas las personas que sean, digamos, de Panamá. Coloco 8 y le pongo el like. 8 guión like, el operador. Y él me da entonces todas las personas que comienzan con 8. Si quiero todas las personas que hayan nacido en Colón con cédula 3, entonces cambio aquí por el 3 y me trae a una sola persona. Entonces, el like nos conviene cuando vamos a hacer ese tipo de búsquedas. Bien, vamos con el otro operador, el operador between. ¿Sí? El operador between se utiliza en la cláusula where para seleccionar un rango de valores, un rango de datos. ¿Sí? El between es utilizado mayormente con las fechas y con los datos de tipo numéricos. ¿Sí? Por lo regular, eso es como lo utilizamos. Bien, se utiliza en el where, uno coloca el campo que quiere hacer, que quiere evaluar, coloca entonces la instrucción between, aquí, y luego entonces coloca los dos valores de rango que quiere ver. El primer valor, separando con un AND, y el segundo valor. Eso lo que hace es diciendo, quiero que me evalúes las fechas de este punto a este punto. Entonces, es un rango. ¿Sí? Entonces, él va a buscar las ventas que tienen fecha entre el 1 de agosto y el 31 de agosto. ¿Sí? Entonces, es un rango que uno siempre tiene que colocar. Vamos a ver el segundo ejemplo. Quiero los empleados que tengan edad entre 18 y 30. ¿Sí? Entonces, él va a buscar ese rango. Edades entre 18 y 30. Entonces, es importante cuando uno va a buscar rangos, se busca mucho más por las fechas, cuando uno va a decir quiero todas las ventas o quiero la producción del mes de junio. Entonces uno ubica un between y le pone desde el 1 de junio hasta el 30 de junio y eso entonces le da la información. Es utilizado mucho para ese tipo de reportes. Vamos a ver un ejemplo del operador between. Bien, vamos a ver si colaboradores. Bien, con los colaboradores lo que voy a hacer es a buscar nacidos en una fecha en específico. Para eso entonces yo utilizo el where. Y le voy a decir, bueno, voy a analizar o lo que quiero validar es el campo fecha de nacimiento. Entonces le coloco el between. Evalúame la fecha de nacimiento entre, voy a colocar acá, o sea, quiero que me dé todas las personas nacidas en el 90, en los años 90, por decirlo así. ¿Sí? De 1990, del 1 de enero de 1990, hasta, para eso coloco un AND para hacer la separación, y le voy a colocar la fecha final. ¿Sí? Hasta 1999. En este caso voy a poner diciembre 31. Bien, ejecuto. Y fíjense entonces acá, me trae solo personas nacidas en los años 90. Para eso entonces se utiliza el between, hacer filtros de fecha, hacer filtro de edades o de todo lo que son datos numéricos. ¿Sí? Otro ejemplo sería en los colaboradores, decir que quiero que me evalúe los salarios entre 1,200 y 1,500. Bien, entonces él va a buscar y me va a traer todas las personas que ganan entre esas áreas. Fíjense que en este caso, todas 1,200. ¿Sí? Vamos a ver si aumentamos el rango hasta 2,000, a ver si me trae alguien más. No, bueno, parece que todos tenemos salario.
Bien, entonces él va a buscar ese rango entre 1200 y 2000 y me va a traer entonces todas las personas que cumplan con eso. Between, entonces, ese operador para generar o para seleccionar un rango de registros que cumplan con esa condición. Bien. Bien, vamos a ver un tema entonces nuevo, digamos. Lo que hemos visto son unas sentencias SQL que vamos a estar entonces creando en nuestra base de datos, pero en ocasiones tenemos bases de datos que pueden ser muy grandes, con mucha información, porque ya digamos es una base de datos que tiene muchos años. Lo que nos trae que tendríamos que mejorar nuestras consultas para poder que se generen en un tiempo adecuado, ¿sí? Hay reportes o hay lugares donde uno genera reportes y el reporte puede demorar 2 o 3 minutos, lo cual es demasiado para esperar un reporte, aunque sean muchísimos registros. Y eso puede ser porque no se han optimizado las consultas. Ahora mismo nosotros hacemos consultas y nos traen en segundos, nos trae la respuesta. Sin embargo, si vamos a utilizar bases de datos que tienen millones de registros, eso puede tardar un poco más. Entonces tendremos que ver cuáles son las herramientas o las técnicas que usamos para optimizar las consultas. Bien, entonces optimizar consultas, dice, se refiere a mejorar los tiempos de respuesta en un sistema de gestión de base de datos relacional. Pues la optimización es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia y también el uso de los recursos disponibles. Bien, hay varias técnicas, pero cuando yo me refiero a optimizar consultas, siempre la técnica que siempre ha tenido mejores resultados para cualquier tipo de optimización son la creación de índices, ¿sí? Por eso nos vamos a enfatizar solamente en la creación de índices. Bien, la mejor manera de optimizar el rendimiento de una consulta es creando índices sobre las columnas que utilizan la cláusula where. Los índices se comportan como punteros sobre las filas de la tabla y nos permiten determinar rápidamente cuáles son las filas que cumplen con la condición de la cláusula where. ¿Sí? Entonces, un índice básicamente es una tabla alterna temporal que hace el gestor de base de datos, obviamente con la solicitud de ustedes cuando hacen una creación de un índice, pero él lo que hace es reorganizar los datos para buscar más rápido la información. Y normalmente uno tiene que especificar cuál es el campo que uno quiere reordenar, ¿sí? Entonces, este hash índice básicamente lo que hace es esto, una reorganización para dar mejores respuestas a las diferentes consultas que uno puede estar generando. Vamos a ver un poquito más sobre esto. Ejemplo. Digamos que yo tengo una base de clientes con una gran cantidad de clientes, miles y miles de clientes. ¿Sí? Entonces, en este caso, quiero buscar los clientes con nacionalidad de España, digamos. Bien, ¿cómo el gestor de base de datos busca entre los miles de clientes a los que sean de España? Normalmente, él va a ir buscando por ese campo, ¿sí? A todos los que tengan esa coincidencia, pero va a ir, digamos, revisando todos. Revisa revisa, hace lecturas, que es lo que le conocemos como lecturas. Cuando encuentra uno que tenga esa coincidencia, entonces lo señala, pero sigue buscando, ¿sí? Sigue buscando y después aquí entonces lo señala. Entonces él va a ir señalando y moviéndose a buscar la respuesta según la condición o la sentencia que le han dado. Pero esto, obviamente, todas estas lecturas, aunque sean en microsegundos, cuando son miles y miles, nos da un tiempo de respuesta que puede ir variando, ¿sí? Eso porque tuvo que combinarlas todas. Fíjense cuántas lecturas tuvo que hacer para buscar a 2 registros que tiene de España, ¿sí? Por lo menos aquí tuvo que haber hecho unas 8 lecturas y después seguir acá y hacer unas 7 lecturas más.
Y obviamente va a seguir hacia abajo porque no sabe si ya terminó. ¿Bien? Ahora, si yo le creo un índice, si le creamos un índice al campo nacionalidad de la tabla de clientes, ¿sí? Los índices se crean por campo y por tabla. Entonces, si esta consulta se hace mucho en mi empresa o en la empresa se hace mucho y yo sé que me está tardando demasiado, entonces yo puedo crear un índice para el campo nacionalidad en esta tabla. ¿Cómo sería entonces el índice que hace el gestor de base de datos cuando uno manda a crear el índice? En realidad él crea solamente dos columnas, ¿sí? Estas dos que marqué. Las demás las hago como un tipo de referencia, pero en realidad crea estas dos columnas. Y fíjense que lo que hace es reordenó todo, pero ya no por el ID cliente, sino que dijo, esta tablita temporal, que le va a llamar índice de nacionalidad, la voy a ordenar, pero por nacionalidad. Entonces va a colocar Colombia primero, España aquí segundo, obviamente porque lo está haciendo ahí en orden alfabético, ¿no? Panamá tercero, ¿sí? Entonces, si yo hago la misma consulta esta, utilizando índices, fíjense que él va a hacer una lectura aquí, va a decir Colombia, no, sigo, va a hacer una segunda lectura aquí y encuentra España. Ya al encontrar España, él sabe que todos los de España van a estar seguidos uno abajo de otro y va a ir buscando hasta que encuentre el último. Encuentra el último y dice, de aquí a aquí son mis registros. Ya no hace lecturas para acá abajo, no es necesario. ¿Por qué? Porque lo encontró. Ya sabe que este bloque va a tener todos los de España y él va a dar el resultado. Esa manera de trabajar de diferente las lecturas a la base, obviamente va a hacer de que nos dé la respuesta mucho más rápido, ¿sí? Esta es el índice lo va a hacer entonces solamente con estas dos columnas. Y al encontrar esto, va a ser mucho más rápido. Y vamos a ver entonces cómo creamos índices en la base de datos. La instrucción para crear índices entonces está aquí. Eso le voy a poner un ejemplo acá abajo. Bien, para el caso que estamos viendo, la instrucción sería create index. Nombre del índice, ese nombre lo ponen ustedes, el que quieran ponerles, en este caso IDX nacionalidad, lo puse yo. Luego viene la instrucción on, lo que quiere decir es sobre cuál tabla vas a hacer el índice. Entonces uno le coloca el nombre de la tabla, clientes. Y entre paréntesis, el campo al cual va a ser el índice, ¿sí? Tabla y campo. Campo en paréntesis. Create index, nombre del índice, on, clientes, que es el nombre de la tabla, y entre paréntesis, nacionalidad, que es el nombre del campo. Bien, esto, con esto entonces vamos a mejorar muchísimo más el tiempo de respuesta de nuestras ejecuciones. Bien, ¿cómo medimos si una instrucción en realidad es lenta o si una instrucción en realidad me está tardando mucho o cuántas lecturas está haciendo? ¿Puedo optimizarla? Hay una herramienta o una instrucción que nos va a permitir hacer eso en MySQL que se llama Explain. ¿Sí? Explain nos permite obtener información sobre cómo se llevarán a cabo las consultas y nos permite detectar cuando un índice se usa o no, si se usa correctamente o ver si las consultas se ejecutan de forma óptima, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecuto una instrucción cualquiera con el explain al frente, o sea, mira que se lo ponen al frente de la instrucción, ya no se va a ejecutar la consulta, sino que se va a ejecutar el análisis de la consulta y me va a traer solamente esto. Y esto me va a decir con estos indicadores cuántas lecturas está haciendo y cómo está utilizando esa consulta. O sea, esa consulta, qué tantas lecturas va a hacer y qué índices está utilizando. Vamos a ir al MySQL para hacer esta misma prueba allá y ahí le explicamos entonces con mayor detalle esto. Bien, fíjense que tengo este mismo ejemplo. Voy a ir cerrando cosas aquí.
Bien, este mismo ejemplo yo le voy a ejecutar. Y en esta tabla, vamos a ver cuántos clientes tenemos. Bien, en esta tabla hay 7,000, creo que son 7,000 registros, pero de España encontró ya 116 resultados, ¿sí? Pero si yo busco solamente todos los clientes, bueno, me da más de 5,000 resultados acá. O sea que en realidad aquí hay una gran cantidad de registros. Creo que son 7,000. ¿Sí? Vamos a aumentarle el máximo aquí. Para que lo traiga todos, a ver. Sí, son 7,783. ¿Sí? Esa son la cantidad de clientes que tiene esta tabla. Obviamente que cuando usamos, mire, le colocamos nacionalidad España, él está haciendo una búsqueda y para nosotros el resultado es muy rápido, porque en realidad 7,783 tampoco es que sean muchos para el gestor. Él lo va a resolver rápido. Pero en realidad sí está haciendo más lecturas de la que debería. ¿Cómo determinamos eso? Para eso entonces el explain que estuvimos viendo hace un momento. Vamos a colocar aquí explain, la instrucción, y le colocamos después del explain la instrucción acá. Y vamos a seleccionar y ejecutar. Fíjense aquí entonces los resultados que estaba indicando, que es el análisis del explain. Él me está diciendo aquí que para hacer esa búsqueda o traer esos resultados, él tuvo que hacer 7,783 lecturas. Aquí dice, esta es la cantidad de lecturas que él tuvo que hacer para traer ese resultado. ¿Sí? Y aquí me dice, ¿qué tipo de índice usaste? Dice, no usé ninguno, o mejor dicho, en all lo que significa es, tuve que buscar todos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo entonces esta consulta. En este caso, hizo 7,000 lecturas cuando en realidad seguramente se puede optimizar esta consulta. Obviamente no tenemos una base con millones de registros por lo cual sí nos va a traer unos resultados más lentos, pero ya con 7,783 lecturas sabemos de que esto no está funcionando del todo bien. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esos resultados del explain que nos indica. ¿Sí? Vamos a ver aquí el explain que ya nos generó esta pantalla. Él nos dice que tiene una lista de resultados y los cuales se pueden mejorar. ¿Sí? Fíjense, dice, usando el explain podemos saber qué paso sigue el gestor de base de datos para realizar la consulta y de qué manera accede a las tablas de cada una de ellas. Bien, el resultado del comando devuelve el orden de las filas, las columnas key y la columna type. Nosotros vamos a detenernos en la columna type, que es esta. Porque la columna type entonces nos va a traer, estos son los posibles valores que nos trae type. ¿Sí? Están ordenados del mejor al peor. Esto quiere decir que el que dice system es el mejor y el que dice all es el peor. Entonces, en este análisis que hizo, a nosotros nos generó all. Eso quiere decir que está usando el peor tipo de lectura para nuestra consulta. Está usando all. Entonces, nosotros deberíamos mejorarlo para que quede en algún otro de estos o en el ref o en el ref of null o en el full text. Cualquiera de estos mejora considerablemente, pero si lo dejamos con el all, es la peor lectura que puede tener. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a crearle índices a la consulta que hicimos y vamos a ver si el resultado es diferente. Fíjense entonces que el peor resultado es all en el type. Entonces, vamos a movernos a la base y fíjense que eso precisamente es lo que me generó aquí.
Me dijo all. Esa consulta se ejecuta revisando todos los registros y eso es el peor resultado que puede tener la consulta. Bien, entonces para eso vamos a crearle un índice por ese mismo campo. Entonces vamos a usar la instrucción create index, que es para crear el índice. El nombre que queremos ponerlo, vamos a decir que yo le voy a poner así, IDX nacionalidad. Luego la instrucción on, y ahí entonces le pongo el nombre de la tabla. Y entre paréntesis, el campo al cual le quiero generar el índice. En este caso, nacionalidad. Create index, IDX nacionalidad, IDX que es digamos, la parte simple de índice, ¿no? Normalmente se ubica así. On, cliente, que es la tabla, y el campo es nacionalidad. Bien, voy a crear el índice. Vamos a ver el resultado acá abajo que nos dice. Vamos a buscar acá. Dice, bueno, que el índice fue creado correctamente. Ahí está. Voy a borrar esto para que no funcione más adelante. Bien, se creó el índice. Ahora voy a volver a ejecutar el explain. ¿Sí? A ver si nos da un resultado diferente ahora que ya le creo un índice. Bien, ejecuté y me dio este resultado. Fíjense que cambia muchísimo el resultado del explain. En type ya me pone ref, no me pone add como estaba hace un momento. Me dice llave que utilizó IDX nacionalidad. ¿Sí? Lo más importante aquí, cantidad de lecturas, fíjense acá el número que sacó, 155. La cantidad de lecturas que hizo la base de datos fueron 155. ¿Se acuerdan que hace un momento había hecho 7.783 lecturas? Ahora está haciendo 155 lecturas. Eso significa más de 7.600 lecturas menos, o sea, menos, mucho menos, ¿no? 7.600 lecturas menos a la base de datos. En este caso, como son tan pocos registros y eso lo hace en milisegundos, no lo vemos, ¿ya? Pero cuando ustedes hacen store procedure, cuando hacen vistas y esas vistas están consumiendo varias tablas y las unen todas y cada una de ellas tiene miles y miles de registros, eso va convirtiéndose en unas instrucciones más pesadas que nos van a traer la respuesta en 20 segundos, 30 segundos, y 30 segundos para un proceso ya es mucho. ¿Ya? Si uno se dedica a colocarle índices cuando se necesitan, las respuestas siempre van a ser más rápidas. ¿Sí? Ya sabemos entonces cómo puedo evidenciar si mi consulta es la más rápida o la más óptima. Para eso está el explain. El explain me dice con dos condiciones, cuántas lecturas hiciste y cuál es el tipo. Y cuando aquí aparece, precisamente cuando aquí no aparece nada, es porque no usó ningún instrumento de atajo para encontrar la información, sino que tuvo que recorrerlo todo, uno por uno. ¿Sí? Entonces, eso te deja ver de que la consulta no está optimizada. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora el resultado fue ref. En el type nos dio ref y las lecturas fueron 7.600 lecturas menos que antes, 155. Vamos a ver qué tan bueno es ref. Fíjense entonces que ahora estamos aquí. Estamos entre los mejores valores de la ponderación de consultas o de la optimización de consultas. Antes estábamos aquí. Hemos subido hasta acá. Bien. Entonces, ¿cuándo se genera un índice? Cuando ustedes hacen consultas tradicionalmente por esos campos y cuando hacen un explain se dan cuenta de que no usa índices y las lecturas son demasiadas, es momento de crear índices.
tal como lo vimos hace un momento. Bien, ¿alguna pregunta con los índices o con la instrucción explain? Bien, si no hay pregunta, sigo adelante. Bien, es importante también comentar que los índices no son exclusivos para un campo. Uno puede utilizar índices para varios campos. Ahora, mi instrucción seguramente sale mucho más rápido, ¿sí? Pero si yo, además de que sean de España, quiero buscar por algún tipo de, vamos a decir, número de documento, que sería como la cédula, y le coloco un like, digamos, por que tenga el 14 por algún lado acá. Bien, eso va a hacer entonces que también mi ejecución sea un poquito más lenta porque estoy usando otros campos. Bien, si esta ejecución, vamos a buscarla, seguramente el explain me va a decir de que va a usar el índice que creamos y sin ningún problema lo hace relativamente rápido. Ahí está, usar ref y 155 registros. Está bien, está bastante bien el resultado de eso. Pero si yo quisiera crear otro índice por 2 campos, entonces yo lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Entonces yo le pongo aquí. Voy a crear otro índice. Obviamente le tengo que colocar un diferente nombre. Yo le voy a poner nacionalidad o NAC doc. Entonces le digo, quiero un índice. Este índice ya IDX NAC doc. No solo por nacionalidad, sino también por número de documento. Entonces le ubico aquí, coma, número, documento. Y crean el índice. Sí, voy a abrir aquí. Borrar los resultados acá. Para ejecutar entonces esta creación de índice. Ejecuto. Y aquí dice que me creó el índice correctamente. Bien, entonces ahora aquí acabo de hacer un índice que va por nacionalidad y por documento. O sea que él hace un atajo que va a ser indexado por nacionalidad y por número de documento. O sea, si yo hago un where que necesite ambas situaciones, él debería ser mucho más rápido con este índice. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes identifiquen de que pueden hacer índices por varios campos, no por uno solo. Y eso va a depender del where, cómo lo utilicen. Y esto pasa en instrucciones, como ya dije, pueden ser procedimientos almacenados que tienen muchas instrucciones seguidas y eso puede hacer de que se vaya, digamos, haciendo un embudo de tanta información y sea un poquito más lento nuestra respuesta. Bien, entonces ahí también pueden crear índices con 2 campos. Bien, ¿alguna pregunta con los índices de 2 campos? No tiene ninguna ciencia, es la misma instrucción. ¿Sí? Aquí la instrucción se la voy a colocar, create index, aquí está. Ya la vieron en el ejemplo. Bien, entonces vamos a quedar, si no hay preguntas, vamos a quedar hasta este tema. Y como siempre vamos a hacer una revisión de las actividades de la semana. Bien. Déjenme compartir pantalla. Bien, esta semana entonces tenemos el quiz. Bien, aquí está el quiz que tiene que ver entonces con lo que estuvimos viendo de la optimización de consultas. Para eso van a entrar al Socrative, colocan el nombre de la clase, base de datos 2, y contestan las preguntas del Socrative.
responden aquí prueba concluida para poder que yo entonces le dé el feedback de su prueba. Esto tienen que entregarlos antes del 13 de julio, hacerlo antes del 13 de julio. Bien, esa es la actividad, la primera actividad. Para esta semana tenemos 2 actividades. Vamos a ver la otra. Esta actividad puede ser grupal o individual, como ustedes quieran, si van a ser grupos de 2 o 3 personas. Bien, van a utilizar el diagrama este que estamos creando, el diagrama de entidad-relación que vemos aquí, se llama promo. ¿Sí? Un segundo. Bien, y con este diagrama entonces van a crear o van a insertar. Esta es la misma que vimos la semana pasada, así que ya ustedes crearon esta tabla o crearon esta base. Así que aquí solamente tendrán que insertar la información, crear las tablas, no, así aquí está, crear las tablas con sus llaves primarias y foráneas. ¿Sí? Como estuvimos viendo hoy, las llaves foráneas también tienen que entonces colocar dentro del create las llaves foráneas, que obviamente en este caso empleados tienen una llave foránea aquí y ventas tiene una llave foránea acá. ¿Sí? Entonces estas llaves tienen que colocarla para respetar siempre la integridad referencial de la base de datos. Bien, van a hacer entonces el create table de esas llaves colocándole la llave primaria y foránea. Luego van a escribir los insert con toda esta información que le estoy pasando aquí. La tercera y la cuarta tiene que ver entonces con creación de índices. Dice, creo un índice llamado fecha ventas, IDX fecha ventas, en la tabla de ventas por el campo fecha. Y luego creo otro índice que se llama IDX name M, que van a usar entonces el nombre y el apellido para crear ese índice. Lo demás son sentencias select, siempre para practicar, en este caso, lo de los agrupamientos. Aquí, total vendido de 2019, agrupado por empleado, ¿sí? Entonces ya ahí van a tener que mezclar 2 tablas y entonces hacer un agrupamiento por empleado. Aquí sería por departamento, los totales vendidos por gerente de departamento, mejor dicho, agrupado por gerente de departamento. Y aquí entonces me habla de muestra la cantidad de ventas realizadas por empleado, pero solo del departamento de ventas. Aquí entonces es un word especial que tienen que hacer. Bien, todas estas instrucciones van a tener este criterio de evaluación. 30% del create table, 20% del insert, 20% de los índices y las instrucciones de consulta 30%, lo que da un total de 100%. Esta actividad tiene 10% de su nota y deben entregarla antes del 14 de julio o el 14 de julio máximo. Bien, chicos, si no tienen ninguna consulta, entonces nos vemos la próxima semana y cualquier consulta, entonces estoy en el mensajero. Saludos.